¿Has sentido alguna vez que el mundo premia a los insinceros y castiga a los sinceros? Que la verdad dicha a destiempo se convierte en debilidad y la pureza de intenciones en un arma en manos de quienes saben cómo usarla en tu contra. Esta es la primera herida del despertar, el momento en que te das cuenta de que la vida no se construye sobre el mérito, sino sobre el cálculo, que la fuerza no reside en quienes tienen razón, sino en quienes comprenden el juego silencioso que se esconde tras las apariencias. Fue esta constatación la que impulsó a Maquiavelo a escribir lo que nadie se atrevió a decir, que los hombres no se gobiernan por la virtud, sino por miedos e intereses, y que quien lo niegue no posee la superioridad moral, simplemente está ciego. La historia lo revela con impecable crueldad. Reyes justos fueron traicionados por cortesanos sonrientes. Generales piadosos perdieron ejércitos enteros, dudando en actuar. Hombres honestos murieron sin esperar reconocimiento, mientras que astutos mentirosos fueron coronados. La realidad es simple. La moral pura es un lujo para quienes no aspiran al poder, y el poder, de cualquier magnitud, es el aire invisible que mueve el mundo. Es evidente en cada conversación, en cada negociación, en cada mirada que intenta evaluar quién tiene más control sobre quién. Incluso entre amigos, incluso entre amantes, el juego siempre está presente, disfrazado de coincidencia, buenas intenciones o simpatía. Maquiavelo no inventó este juego, simplemente lo descubrió. Fue el primero en discernir que la sociedad funciona como una máquina de ilusiones, donde todos se ponen máscaras para sobrevivir. Un campesino sonríe a su amo, un siervo besa la mano de un tirano, un político promete lo que nunca cumplirá, y todos fingen creerlo, porque este espectáculo mantiene la maquinaria en marcha. No predicó el mal, predicó la claridad, el coraje de ver la naturaleza humana sin el fantasma de la fantasía. Comprendió que a las personas no las impulsa la bondad, sino el miedo a la pérdida y la esperanza de ganar. Dos hilos invisibles que, desde los albores de la civilización, han guiado el comportamiento humano con precisión matemática. Pero hay un detalle que Maquiavelo nunca escribió directamente, solo insinuó entre líneas. Quienes controlan estos hilos no solo sobreviven, sino que también moldean la realidad. Esta es la frontera entre la persona común y el estratega. El primero reacciona a los acontecimientos. El segundo proyecta lo que otros aún no ven. El primero espera las oportunidades. El segundo las crea. El primero cree en el destino. El segundo escribe el guión según el cual se desenvolverá el destino. Y el precio por cruzar esta línea es alto. Significa perder la ingenuidad para siempre. ¿Recuerdas algún momento en el que te diste cuenta de que alguien te estaba manipulando? Quizás un amigo que se aprovechó de tu confianza, un compañero que leyó tus emociones y sacó provecho de la situación, un colega que, con una sonrisa, te dejó sin palabras. Todos estos episodios tienen algo en común. Demuestran lo predecibles que son las personas cuando actúan con todo su corazón y lo peligrosas que se vuelven cuando aprenden a controlar sus reflejos. Maquiavelo comprendió hace siglos que las emociones son la clave para penetrar la fortaleza de la razón, y el secreto del poder reside en aprender a protegerlas. Observó a príncipes, cardenales y mercaderes jugar al ajedrez con vidas humanas, y comprendió lo que pocos entienden. El poder no necesita declaraciones. El verdadero poder es aquel que se disfraza de azar, un gobernante que parece generoso pero actúa con prudencia, un aliado que finge vacilación pero ya ha sopesado cada palabra antes de hablar, un consejero que sonríe mientras siembra la duda. Estas son las mismas cosas que impulsan a los imperios, y lo que los ingenuos nunca comprenderán. El poder visible siempre es el reflejo de una fuerza oculta e invisible, disfrazada de azar. Pero, ¿qué significa esto para ti? Que cada entorno en el que vives, el trabajo, las relaciones, la sociedad, es un escenario político, que cada gesto conlleva una intención y cada palabra, una moneda de cambio, y que, te guste o no, estás jugando este juego ahora mismo. La única diferencia es si lo haces conscientemente o no. La mayoría de la gente actúa como si el mundo fuera un escenario donde la sinceridad basta para ser recompensada.
Pero Maquiavelo diría, la sinceridad es hermosa, pero inútil sin estrategia, porque el mundo no mide las intenciones, sino los resultados. Sirviendo en la corte florentina, Maquiavelo presenció las alianzas más inesperadas y las traiciones más sofisticadas. Vio a hombres piadosos ejecutar fríamente a otros en nombre de la estabilidad. Vio a diplomáticos sonriendo ante copas de vino, decidir el destino de ciudades enteras. Fue allí donde aprendió una regla fundamental. Quien controla las apariencias controla el miedo ajeno, y quien controla el miedo controla el poder. Por eso dijo que es mejor ser temido que amado, si es imposible ser ambos. El miedo es una forma de respeto que no depende de la moral, sino solo de la percepción. Pero ¿cómo se aplica esta antigua sabiduría hoy en día, en un mundo donde todos fingen no estar jugando? La respuesta es incómoda. El poder no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Ahora se esconde en sonrisas digitales, me gusta, cálidas bienvenidas, discursos sobre empatía y cooperación. Pero el principio es el mismo. Quien controla la narrativa controla la atención, y la atención es el nuevo oro. Maquiavelo veía las redes sociales como el imperio perfecto del disfraz, un lugar donde todos crean imágenes idealizadas de sí mismos para ejercer influencia sin necesidad de coerción. ¿Has notado alguna vez cómo las personas que parecen demasiado amables siempre ocultan algo? La amabilidad absoluta es una máscara tan peligrosa como la crueldad. Maquiavelo escribiría hoy que la verdadera virtud no es la pureza, sino la capacidad de adaptación. Es la capacidad de cambiar de piel sin perder el enfoque. Es comprender que, en el tablero de ajedrez humano, la inflexibilidad es una sentencia de muerte. Los moralistas se quiebran, los estrategas se doblegan, pero no se inclinan. Y aquí surge un profundo conflicto. ¿Cómo mantener el alma intacta en un mundo que exige disfraz? Maquiavelo respondería, no te corrompas, descífrate. La verdadera sabiduría reside en conocer tu propia sombra antes de que otros la usen en tu contra. Decía que quien ignora su naturaleza está condenado a ser su esclavo. Y es precisamente esta ignorancia la que mantiene a la mayoría sumida en la docilidad, creyendo que el poder es algo externo, distante, reservado solo para políticos, jefes o ricos, cuando en realidad el poder es una forma de leer. Quien lee el mundo con claridad, gobierna. Por eso tantos líderes citan a Maquiavelo sin siquiera admitirlo. No solo enseñó a los gobernantes, sino también a los supervivientes. Demostró que el instinto de dominación está en todos, y que negarlo es como caminar desarmado en un campo de batalla. Veía al hombre como un ser dividido en dos partes, mitad luz, mitad sombra, y creía que el equilibrio entre ellas residía en el secreto de la verdadera fuerza, porque quienes solo abrazan la luz son predecibles, quienes comprenden la sombra son libres. Por eso estás aquí, porque ya te has dado cuenta de que ser bueno no basta. Esta bondad sin límites invita a la explotación. Esta pureza sin prudencia es autodestrucción. Esta ingenuidad, por noble que parezca, es simplemente una versión sofisticada de la debilidad. Maquiavelo sabía que el primer paso para la transformación es una mirada serena a la propia vulnerabilidad, sin dramatismo, sin culpa, solo con un diagnóstico. Lo llamó virtud, la fuerza interior para actuar por necesidad, no por deseo. La virtud no es ni bondad ni maldad, es conciencia. Es saber cuándo el silencio vale más que la verdad, cuando un pequeño gesto cambia el destino de muchos, cuando una demora calculada vale más que 1000 palabras. Es una especie de inteligencia práctica que nace de la observación de las personas y las circunstancias. Es la capacidad de actuar sin esperar la aprobación moral. Y esto es lo que distingue a quienes mandan de quienes obedecen. Ahora piénsalo. ¿Cuántas veces has esperado el reconocimiento, creyendo que el mérito hablaría por sí solo? ¿Cuántas veces has pensado que la justicia natural lo resolvería todo? ¿Cuántas veces has pensado que la bondad sería correspondida, que la gente apreciaría tu valor? Cada una de estas creencias es una trampa sutil, una ilusión al servicio del sistema, porque mientras esperas, alguien actúa. Mientras explicas,
alguien manipula. Mientras deseas, alguien calcula. Maquiavelo decía que el tiempo es el verdadero amo, y quienes lo malgastan con esperanzas se convierten en siervos de quienes lo usan con intención. El mundo que describió hace 500 años es el mismo en el que vivimos hoy, solo que más sofisticado, más digital y más hipócrita. Pero el principio permanece inalterado. O entiendes las reglas del juego, o el juego te juega una mala pasada. La elección no es moral, sino estratégica. Y cada segundo de ingenuidad es un voto inconsciente a favor de la propia debilidad. Sin embargo, la claridad tiene un precio. Una vez que la ves, ya no puedes fingir. Maquiavelo decía que la verdad tiene una forma de quemar a quienes se aferran a ella demasiado tiempo, porque también ilumina lo que preferimos mantener en la sombra. Y eso es exactamente lo que empezará a suceder a partir de este momento. La luz se extenderá, pero también te expondrá. Empezarás a ver manipulación donde antes veías inocencia. Empezarás a notar patrones en las reacciones de las personas. Discernirás intenciones ocultas tras las palabras más amables. Puede parecer desagradable, pero este es el comienzo de la verdadera soberanía. En definitiva, Maquiavelo nunca habló de reyes ni de príncipes. Habló de nosotros, del hombre, que debe aprender a defenderse de las ilusiones, a controlar su reflejo y a moverse en silencio en un mundo ruidoso. Y quizás esta sea la lección más desagradable de todas. El poder no está ahí fuera. Empieza cuando decides dejar de ser predecible. El siguiente paso en este camino es comprender el código invisible que Maquiavelo llamó el silencio del estratega. La capacidad de hablar sin hablar, de actuar sin ser visto y de gobernar sin ser notado. Porque en el tablero de ajedrez humano, quien domina el silencio domina la partida. Y es entonces cuando el poder deja de ser una idea y comienza a convertirse en una presencia. Maquiavelo decía que el poder rara vez se manifiesta, se escurre por sí solo. Una verdadera orden no grita, sino que ordena el silencio. Y las palabras, si se usan mal, no transmiten, sino que exponen. Este es el segundo paso del ascenso. Comprender que quien domina el silencio, domina el tiempo, y quien domina el tiempo, domina los resultados. Mientras el ingenuo busca persuadir, el estratega observa. Mientras el ansioso busca ser comprendido, el perspicaz analiza lo que el otro intenta ocultar. Y cuando hablan, cada palabra es una pieza, colocada quirúrgicamente en el tablero de ajedrez humano. El silencio es la primera cara del poder. Precede a cualquier movimiento preciso. Maquiavelo decía que la naturaleza enseña esta regla. Un león ruge solo cuando su presa está rodeada. Todo lo demás es ruido. Y es el ruido el que destruye imperios. ¿Cuántas veces has cedido algo valioso por hablar demasiado? Una idea que aún no estaba lista. Un plan copiado por otro. Un sentimiento usado en tu contra. Así, el exceso se convierte en debilidad. Y es precisamente por eso que el silencio estratégico es la forma más alta de dominación. No es la ausencia de palabras, sino la contención del poder. El hombre común habla para desahogarse. El estratega habla para crear. El hombre común explica, se justifica y busca ser comprendido. El estratega comprende antes de ser comprendido. Su silencio es un estudio. Mientras el otro se revela, él recopila información. Cada pausa es una escucha intensa. Maquiavelo dijo que un príncipe prudente nunca debe revelar sus sentimientos, porque el corazón humano es el libro más fácil de leer cuando es demasiado abierto. Quien siente antes de pensar, pierde antes de luchar. Imagina una reunión de trabajo. Todos intentan demostrar quién tiene más ideas. Hablan en voz alta, interrumpen y compiten por la atención. En el centro de todo hay una persona silenciosa, tomando notas, evaluando las reacciones, observando dónde destaca cada participante, quién busca aprobación, quién teme cometer un error, quién tiene ansias de poder. Al fin y al cabo, solo habla 2 minutos, pero sus palabras lo resumen todo. Todos escuchan. ¿Por qué? Porque saber cuándo hablar convierte cada frase en un acontecimiento. El silencio genera anticipación. La pausa antes de una declaración le da peso. Maquiavelo descubrió este secreto en política, pero se aplica a todo, desde el amor
hasta las negociaciones, desde la amistad hasta la charla informal. El silencio es el espacio donde el otro revela su esencia. Si callas, el otro habla demasiado. Si te reprimes, el otro cede. Inténtalo un momento. Guarda silencio frente a alguien acostumbrado a ser escuchado. Observa cómo surge la incomodidad. El silencio es un espejo. Obliga al otro a verse a sí mismo. Pero existe un peligro. El silencio vacío. El silencio de quienes temen. Es el silencio de los débiles, y Maquiavelo lo despreciaba. El verdadero silencio es activo. Observa, calcula, organiza. Es como una sombra que se mueve tras la conversación. Es el silencio que elige el momento preciso para golpear, y cuando llega, el golpe es inevitable. La sociedad moderna teme al silencio porque desarma el panorama social. Vivimos rodeados de personas que hablan sin parar para evitar pensar. La verborrea es la armadura de los inseguros. Y Maquiavelo sabía que quienes temen al vacío nunca dominan. Por eso enseñó que el poder debe disfrazarse de calma. Un líder que dice poco parece saber más de lo que dice. Un subordinado que observa en lugar de reaccionar parece estar conspirando. Un adversario que no se enoja se vuelve impredecible. El silencio es un velo que separa a los vulnerables de los peligrosos. ¿Has notado alguna vez cómo algunas personas parecen poseer un extraño magnetismo? No son las más amigables ni las más comunicativas, pero hay algo en ellas que te atrae. Es la energía de alguien que ha aprendido a controlar el espacio. Su silencio no es vacío, es una frontera invisible. Quienes se acercan a ellas perciben la presencia de alguien que sabe más de lo que dicen, y es precisamente este tipo de presencia la que el mundo valora. Maquiavelo describió este fenómeno en términos políticos, pero es pura psicología. La gente teme lo que no comprende, y el silencio es el estado mental más incomprensible. Por eso exige respeto, y a veces incluso sumisión. Cuando hablas menos, otros llenan el vacío con sus propias proyecciones, y es entonces cuando empiezas a controlar sin coaccionar, porque todos se comportan contigo según lo que creen que eres. Esta es la primera forma de manipulación legítima, permitir que otros te engañen. Hay una historia sobre César Borgia, un hombre que inspiró muchas de las ideas de Maquiavelo. Durante una negociación, uno de sus oponentes hablaba sin parar, intentando provocar una reacción. César permaneció inmóvil, simplemente mirando fijamente, sin responder. La tensión crecía con cada segundo que pasaba. El hombre empezó a sudar, a tartamudear y a disculparse. Cuando el silencio se volvió insoportable, César simplemente sonrió y dijo: «Ahora entiendes lo que es el poder». El silencio era el campo donde el otro se rebelaba. Maquiavelo observó esta escena y más tarde escribió: «Un príncipe sabio debe ser a la vez león y zorro. León para inspirar miedo, zorro para evitar las trampas. El silencio es la piel del zorro. Pero ¿qué hay de las relaciones personales? ¿Cómo se practica este arte sin volverse frío y distante? La respuesta es simple. El silencio estratégico no es la ausencia de emoción, sino la capacidad de dominarla. Se trata de reconocer cuando la emoción se convierte en una debilidad. ¿Cuántas veces has discutido con alguien y has dicho algo de lo que luego te has arrepentido? ¿Cuántas veces has intentado explicarte demasiado, defenderte demasiado, solo para descubrir que la otra persona ya ha ganado, al verte perder el control? El silencio en esos momentos es la última barrera de la dignidad. Demuestra que no necesitas convencer a nadie de que tienes razón. Maquiavelo lo llamó verdadera moderación. Sabía que la fuerza emocional es más valiosa que la física. Un hombre capaz de permanecer en silencio en medio de la provocación es más peligroso que 100 soldados armados, porque posee algo que otros han perdido: control interno. El autocontrol es la raíz de todo liderazgo. No se trata de reprimir las emociones, sino de usarlas como combustible, impidiendo que se desborden. Considere cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana. Un jefe que pierde los estribos con facilidad al principio inspira miedo, pero pronto se vuelve predecible. Todos aprenden a provocarlo. Alguien que mantiene la calma incluso ante los ataques inspira verdadero respeto. De igual manera, en las relaciones, quienes reaccionan impulsivamente pierden fuerza emocional. Quienes observan y responden con prontitud marcan la dinámica.
El silencio aquí no es frialdad, sino ritmo. La pausa entre notas crea melodía. Maquiavelo creía que el poder es cuestión de tiempo. Los impacientes actúan prematuramente y caen en la trampa del paciente. El mundo moderno, acelerado y ruidoso, nos enseña a actuar con rapidez, pero el poder sigue estando en manos de quienes saben esperar. Esperar significa ver cómo tu oponente se agota. Permite que su ansiedad te beneficie. Los hace hablar demasiado, revelar cosas que nunca habrían revelado si no los hubieras obligado a un silencio incómodo. Hay una escena simbólica en El Príncipe. Maquiavelo describe a un gobernante que, al ser acusado, no se defiende de inmediato. Deja que otros hablen, permite que las acusaciones se acumulen, y solo cuando el ruido se calma, habla con calma, exponiendo los hechos uno por uno, sin emoción. El efecto es devastador. El tribunal queda avergonzado, el público guarda silencio, los acusadores se contradicen. Así funciona el poder, no con gritos, sino con economía de palabras. El silencio también es una forma de poner a prueba la lealtad. Quienes no soportan tu silencio temen tu juicio. Quienes intentan obligarte a hablar, temen lo que piensas. Y quienes pueden estar contigo sin exigirte explicaciones, son quienes realmente te comprenden. Es en este punto que el silencio se convierte en un filtro. Separa lo superficial de lo profundo, la curiosidad del aliado. Y quizás esta sea una de las lecciones más prácticas de Maquiavelo. El poder no solo reside en controlar a un enemigo, sino también en saber quién no merece acceder a tu vulnerabilidad. Pero hay algo más profundo, casi místico, en el arte del silencio. El silencio es el reino donde la estrategia se encuentra con la intuición. Es el momento en que la mente racional se aquieta y el instinto se agudiza. Grandes estrategas, generales, líderes y visionarios poseían esta cualidad. Sabían esperar el momento oportuno. Y cuando actuaban, todo parecía inevitable, como si el universo mismo conspirara contra ellos. En realidad, no era cuestión de suerte, sino de precisión sincronizada. Maquiavelo consideraba el tiempo como el factor supremo. Decía que la fortuna favorece a los audaces, pero solo a aquellos que saben esperar la oportunidad. El silencio es el estado en el que se presenta esa oportunidad. Los impacientes intentan derribar puertas. Los prudentes reconocen cuando ya están abiertas. Esta diferencia distingue a quienes actúan impulsivamente de quienes actúan con precisión. La ironía radica en que quienes dominan el silencio ya no necesitan la fuerza externa, pues ya gobiernan su propio reino interior. El verdadero príncipe, según Maquiavelo, no es quien comanda ejércitos, sino quien domina su propia mente. El autodominio es el único territorio inconquistable, así que, si el primer paso fue ver el juego, el segundo fue aprender a movernos en él sin ser notados. Hablar menos, observar más, escuchar lo que las palabras no dicen, entender lo que la entonación oculta. Cada gesto humano es una ecuación, y el silencio es una lente que revela este patrón. Pero cuidado, el silencio es un arma de doble filo. Puede protegerte o aislarte. Por eso Maquiavelo insistía en la moderación. Hay momentos en que el silencio es fuerza, y otros en que es simplemente inacción. El arte reside en discernir cuál es cuál, y esta sabiduría solo se adquiere con la práctica. La astucia se perfecciona con la repetición, hasta que el silencio deja de ser una elección y se convierte en un reflejo. En última instancia, todo se reduce a una sola ley. Quien controla lo que revela, controla lo que sucede. Quien lo revela todo, lo pierde todo. Y quien aprende a contenerse comienza a forjar su propio destino. Esta es la alquimia que Maquiavelo quería enseñar, convertir las palabras en armas y las pausas en escudos. Porque al final, no gana quien habla más alto, sino quien sabe el momento preciso para hablar. Y cuando hablan, el mundo escucha. Y es en este punto que el viaje cambia de tono. Ahora que dominas el poder del silencio, es hora de descubrir su otra cara, el arte de manipular la percepción. Al fin y al cabo, el silencio protege, mientras que la visibilidad manda. En la siguiente parte, Maquiavelo te mostrará cómo lo invisible se hace visible y cómo quienes controlan la mirada ajena controlan todo el juego.
Maquiavelo creía que la mente humana es el mayor teatro del poder. Veía el mundo como un gran teatro donde pocos escriben el guión y muchos simplemente interpretan papeles que no eligieron. Su tercera lección es dura e inequívoca. Quienes controlan la percepción controlan la realidad, porque lo que la gente cree es más poderoso que lo que realmente existe. Un gobernante que parece justo es más estable que uno que lo es verdaderamente. Un enemigo que parece débil es más peligroso que uno que realmente lo es. Las apariencias son la moneda con la que se compra el comportamiento, y el comportamiento mueve el mundo. Maquiavelo comprendió que la sociedad prospera gracias a ilusiones bien engrasadas, y quienes aprenden a gestionar su imagen adquieren un poder invisible. Por eso, el verdadero poder no necesita explicación. Se siente. Una mirada, un tono, un silencio, una presencia. Cada elemento crea una narrativa que va mucho más allá de las palabras. Cuando controlas la impresión que causas, ya empiezas a controlar. Los demás se adaptan a ti sin darse cuenta. Pero aquí está el primer defecto. ¿Te das cuenta de cuántas veces te han manipulado las apariencias? Piensa en personas que parecen demasiado confiables, demasiado amigables, demasiado accesibles. La perfección siempre esconde el cálculo. Nadie es tan transparente como parece. Y precisamente por eso gana el manipulador. Se pone la máscara que quieres ver. Maquiavelo vio esto en todas las cortes europeas. Reyes fingiendo piedad para ocultar crueldad. Ministros ofreciendo alabanzas para disipar la desconfianza. Generales hablando de paz mientras afilaban sus espadas. La política era simplemente un reflejo del alma humana, expresada a gran escala. Hoy en día ocurre lo mismo, pero de forma más sutil. Vivimos en una era de maquillaje emocional, donde todos crean versiones editadas de sí mismos. Redes sociales, reuniones de trabajo, conversaciones en el pasillo, todo es teatro. La gente no muestra quién es, muestra lo que cree que le beneficiará. Maquiavelo lo llamaría el arte de la percepción selectiva, y quienes ignoran este mecanismo se engañan constantemente, porque quienes no saben lo que proyectan, no saben lo que atraen. Ahora pregúntate, ¿cómo te ve el mundo y quién lo creó? ¿Tú o los demás? Si no controlas esta narrativa, alguien más ya lo está haciendo por ti. Maquiavelo diría que permitir que otros cuenten tu historia es el primer paso hacia la manipulación. El estratega, en cambio, crea versiones de sí mismo según el contexto, no para mentir, sino para sobrevivir. No cambia su esencia, cambia la forma en que la presenta. Un camaleón no se delata cambiando de color, simplemente mantiene su continuidad. Esta es la esencia de construir lo invisible. Este es el momento en que la mente aprende a moldear la percepción, como un escultor modela la piedra. La apariencia se convierte en un instrumento, el habla en un escenario y el gesto en un código. Maquiavelo sabía que el pueblo, el ejército, los aliados, todos respondían no a la verdad, sino a lo que percibían como visible. Llamó a esto virtud aplicada, la capacidad de manipular las apariencias con la razón moral, porque la moral, argumentaba, es relativa al momento. Lo que hoy parece traición, mañana se llama prudencia. Pero hay un peligro en este juego. Cuanto más se domina el arte teatral, más arriesgado se vuelve creer en el propio personaje. Maquiavelo vio reyes que empezaron fingiendo virtud y acabaron siendo prisioneros de la imagen que crearon. El verdadero poder requiere distancia. Necesitas saber que estás actuando, incluso cuando todos creen que eres sincero. Es precisamente este control interior, esta ecuanimidad, lo que distingue al manipulador del necio. Y aquí es donde comienza el verdadero aprendizaje. No solo debes leer las máscaras de los demás, sino también crear conscientemente las tuyas propias. ¿Cuántas máscaras llevas sin darte cuenta? Una para el trabajo, otra para el amor, una tercera para el miedo. ¿Y cuál es la verdadera? Maquiavelo respondería, todas, porque cada una protege una parte de ti en un territorio específico. El error no está en llevar máscaras, sino en olvidarlas en el rostro. El sabio las alterna, como un general que cambia de táctica según el terreno. El ingenuo intenta ser el mismo en todas partes, y siempre fracasa. Hay una historia poco conocida sobre Maquiavelo.
escrita en sus cartas personales. En una cena en Florencia, un político rival lo provocó públicamente, intentando provocar una reacción. Maquiavelo simplemente sonrió y levantó su copa, proponiendo en silencio un brindis. Al día siguiente, corrieron rumores de que estaba tramando una alianza secreta con un enemigo común. Nadie sabía si era cierto, y ese era el punto. El silencio de Maquiavelo se convirtió en historia, y la historia en poder. Comprendió que no hace falta hacer algo para ser temido. Basta con dejar que los demás crean que ya lo has hecho. Así es precisamente como opera el poder hasta nuestros días, mediante percepciones cuidadosamente elaboradas. La duda es el caldo de cultivo para la influencia. La incertidumbre obliga a otros a imaginar, y la imaginación humana siempre es más vívida que cualquier realidad. Maquiavelo aconsejaba: no exhibas todo tu poder, solo para que inspire miedo en los demás. Una pista es más poderosa que una prueba. Una sombra es más persuasiva que la luz. Pero ¿cómo podemos aplicar esto en la vida cotidiana sin caer en la manipulación destructiva? La clave del éxito es la intención. Maquiavelo no abogaba por el engaño, sino por el control de la información como herramienta de supervivencia. Al comprender qué revelar y qué ocultar, te proteges y manipulas la percepción a tu favor. Esto aplica a todo, desde las negociaciones laborales hasta las conversaciones íntimas. La vulnerabilidad es valiosa, pero debe ser medida. La franqueza total equivale a revelar tus debilidades. Ahora imagina entrar en una habitación y darte cuenta de que todos ya se han formado una opinión de ti. Incluso antes de hablar, te están leyendo. El tono de tu voz, el ritmo de tu respiración, la mirada de tus ojos. Cada detalle habla por sí solo incluso antes de que hables. Si no lo entiendes, estás siendo manipulado por tu propia presencia, pero si lo entiendes, puedes moldearlo. Esto es lo que Maquiavelo habría llamado ingeniería de la impresión, ajustar la energía que proyectas para evocar la respuesta deseada en los demás. El poder moderno se basa únicamente en la percepción. Piensen en líderes, artistas, empresarios, figuras públicas. Ninguno actúa caóticamente. Cada atuendo, cada pausa, cada silencio es un código. La apariencia es un nuevo campo de batalla, y quienes lo comprenden obtienen una ventaja permanente. Maquiavelo sabía que el poder más perdurable es el que se vuelve simbólico. Un símbolo no necesita ser defendido. Existe, y el mundo se organiza en torno a él. Por eso un estratega no necesita ser amado, necesita ser recordado. La memoria es el legado de dominación más efectivo. Pero hay una pregunta apremiante. ¿Es posible ser sincero y mantener un pensamiento estratégico? La respuesta es sí, si entendemos que la autenticidad no se trata de publicidad, sino de coherencia. No es necesario mostrarlo todo para ser sincero, solo es necesario correlacionar lo que se muestra con lo que se quiere crear. El error del ingenuo es confundir sinceridad con transparencia. La sinceridad es fuerza. La transparencia es debilidad. Maquiavelo diría que el sabio revela lo suficiente como para ser predecible para la visión correcta e incomprensible para la incorrecta. Hay algo casi científico en esta percepción. La mente humana responde más a lo que siente que a lo que comprende. Esto significa que si logras impresionar, no necesitas justificarte. Por eso los discursos más impactantes son simples, y los manipuladores más peligrosos parecen humildes. No explican, sino que sugieren. La sugestión activa el instinto, y el instinto guía las decisiones antes de que intervenga la razón. Maquiavelo descubrió esto observando las reacciones de las personas ante los gestos de los líderes. El hombre común no sigue ideas, sigue vibraciones. Pero hay una paradoja. Cuanto mejor se comprende la técnica de la percepción, más claramente se percibe la vacuidad del espectáculo humano. Y es precisamente en ese momento cuando surge la verdadera frialdad. Maquiavelo no veía tristeza en esto, veía libertad. Cuando se comprende que todo es un teatro, ya no se necesita actuar desesperadamente. Se juega, sabiendo que es un juego. Y quienes juegan conscientemente, nunca pierden del todo, ni siquiera cuando caen, porque aprenden, recalculan y regresan con mayor precisión. Entonces, ¿qué cambia esto en tu vida?
todo, porque a partir de ahora, cada interacción es una oportunidad para leer y registrar ideas. Empiezas a notar cómo las personas se venden, cómo negocian, cómo exigen respeto, y descubres que casi nadie actúa espontáneamente, simplemente están programados. Pero también descubres que esta programación se puede reescribir, puedes cambiar el guión, puedes convertir la impresión que das en una herramienta de influencia legítima, y cada vez que alguien te subestima, obtienes una ventaja invisible. Maquiavelo decía que un príncipe sabio no tiene prisa en corregir las opiniones ajenas. Deja que sus errores le beneficien. A veces es más útil parecer ingenuo para que los demás bajen la guardia. A veces es más ventajoso parecer ocupado para crear valor. A veces es estratégicamente ventajoso parecer distante para despertar la curiosidad. El secreto es simple. Nunca te dejes leer por completo. Cuando la gente cree que te entiende, te pierde el respeto. Ahora mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas de tu círculo te conocen de verdad? ¿Y cuántas creen conocer la versión de ti que has permitido que exista convenientemente? Esta es la arquitectura invisible de la influencia. No se trata de mentir, sino de calibrar lo que el mundo ve. Y quienes dominan este arte empiezan a comprender que la realidad es, en gran medida, el resultado de una interacción de percepciones. Maquiavelo concluyó que gobernar un estado y gobernarse a sí mismo son lo mismo, con la única diferencia de escala. En última instancia, cada persona es el príncipe de un pequeño territorio llamado razón. Si no dominas este territorio, otros lo harán. Si no controlas tus pensamientos sobre ti mismo, vivirás bajo el poder de los pensamientos de los demás. El poder comienza con el pensamiento, y el pensamiento crea presencia. Lo que sigue es una consecuencia natural. Tras comprender el silencio y la manipulación de las apariencias, llega el paso más peligroso, la acción. Al fin y al cabo, la percepción es la semilla y la ejecución, el fruto. Maquiavelo dijo que la fortuna favorece a los audaces, pero solo a quienes han considerado el riesgo. En el siguiente paso, verás cómo transformar esta claridad en acción, cómo emplear la astucia sin dejar rastro, y cómo actuar con precisión cuando otros aún intentan averiguar qué sucedió. El poder deja de ser invisible cuando se mueve, y aquí es donde comienza el verdadero juego. Maquiavelo creía que el verdadero poder no reside en la teoría, sino en la práctica. Decía que el mundo real es el único laboratorio del estratega, y que la astucia sin aplicación es como una espada oculta y oxidada. La cuarta lección comienza cuando el pensamiento se convierte en acción, cuando lo aprendido en silencio y observación debe ponerse a prueba en las relaciones, las decisiones y los encuentros cotidianos. Es en este ámbito donde se quitan las máscaras y la manipulación deja de ser un concepto para convertirse en una cuestión de supervivencia. Consideremos por un momento la vida cotidiana, el trabajo, las amistades, las conexiones emocionales, los eventos sociales. A primera vista, todo se basa en la simpatía y la reciprocidad. Pero Maquiavelo argumentaría que bajo esta ostentosa cordialidad se esconde una red de egoísmo, miedo y cálculo. La política no se limita a los palacios, se juega en las mesas, en las salas de juntas y en los pasillos corporativos. Cualquier entorno donde haya competencia por la atención, los recursos o el reconocimiento es una lucha por el poder. La investigación psicológica moderna respalda esta perspectiva. Un estudio de la Universidad de Cambridge muestra que, en grupos sociales, aproximadamente el 80% de las personas tienden a seguir a los líderes no por su competencia, sino por la confianza percibida y el dominio emocional que irradian. Esto explica por qué, en muchos casos, los más preparados no son quienes mandan, sino quienes parecen tener el control. Maquiavelo anticipó esto siglos antes cuando afirmó que la gente juzga más con los ojos que con las manos. Sabía que el cerebro humano es visual, simbólico y emocional, y que un estratega que comprende este mecanismo puede liderar grupos enteros sin alzar la voz. Pero aplicar este conocimiento no es fácil. Después de todo, el mismo instinto que puede elevarte también puede destruirte. Maquiavelo lo llamó la doble naturaleza del poder, la delgada línea entre influencia y exposición.
Cuanto más destacas, más vulnerable te vuelves. Y aquí radica la paradoja que destruye a los ingenuos. Creen que ser amables y justos es suficiente para ganarse el respeto, pero la realidad demuestra lo contrario. El respeto no nace de la amabilidad, sino de una sensación de poder. La compasión sin autoridad genera lástima, y la lástima es la forma más disimulada de desprecio. Un ejemplo histórico lo ilustra claramente. En 1498, Girolamo Savonarola, un monje dominico que predicaba moralidad y pureza en Florencia, se ganó el corazón de las masas, quemó libros, condenó el lujo y desafió a los poderosos. Pero mientras él hablaba de virtud, sus enemigos más reservados forjaron alianzas. 2 años después, quienes lo aplaudían lo quemaron en la hoguera. Maquiavelo, testigo de esto, escribió: «Quien crea poder gobernar por puro amor, sin defenderse con el miedo, será destruido por quienes no comparten su fe». Esta frase no era cinismo, sino un diagnóstico. La historia es una serie de inocentes vencidos por estrategas. Esta lógica persiste en el mundo moderno. Las empresas promueven a personas que inspiran confianza, no a quienes simplemente logran resultados. Las relaciones se basan en juegos emocionales, no en la sinceridad absoluta. La manipulación, a menudo inconsciente, es el pegamento invisible de la convivencia humana. Las investigaciones en psicología social demuestran que, en la comunicación cotidiana, las personas mienten, en promedio, 3 veces cada 10 minutos de conversación, no por malicia, sino por instinto de supervivencia. Maquiavelo habría llamado a esto una virtud natural, un instinto de moldear el entorno para la supervivencia. Pero ¿cómo puedes usar esto a tu favor sin perder el control moral? La respuesta es estratégica: observar, medir y sopesar. En cualquier caso, el primer paso es determinar el tipo de poder que se disputa. Hay 3 tipos principales: el poder de la simpatía, el poder de la utilidad y el poder del misterio. La simpatía atrae, el poder de la utilidad sostiene y el poder del misterio mantiene el dominio. El error ingenuo es confiar únicamente en el primero. Maquiavelo advirtió que la simpatía es voluble. La misma persona que te admira hoy te dará la espalda mañana. El poder del misterio, sin embargo, es constante porque alimenta la curiosidad, y la curiosidad es una forma de control. Consideremos lo que sucede en las relaciones. Cuando una persona se revela demasiado rápido, es fácil descifrarla, interpretarla e inevitablemente subestimarla. La mente humana valora lo que no comprende del todo. Por eso, el amor a menudo nace de la duda y muere en la certeza. Lo mismo ocurre con las dinámicas sociales y profesionales. El estratega, consciente de ello, revela lo suficiente para generar confianza, pero oculta la información más esencial para mantener la atracción. La información es como el oro, pierde valor si se da en exceso, pero el poder más sutil y peligroso es el de la calma. En un estudio publicado en Harvard Business Review, investigadores analizaron a 1,200 líderes de diversos ámbitos y descubrieron que la característica más asociada con el respeto no era la inteligencia ni la autoridad formal, sino la calma en situaciones críticas. Maquiavelo habría visto este descubrimiento como una confirmación moderna de su teoría. La serenidad es la forma más visible de fortaleza. Una persona tranquila en medio del caos parece saber algo que otros desconocen, y este enigma la convierte en un modelo a seguir. Lo mismo ocurre en las relaciones personales. Quienes dominan silenciosamente sus emociones despiertan la curiosidad de los demás. La gente intenta descifrar sus sentimientos, pensamientos e intenciones. Maquiavelo llamaría a este intento constante de interpretar la dominación pasiva, la capacidad de controlar el ritmo del juego sin mover una sola pieza. Este poder no necesita ejercer su influencia, pues ya es inherente a su propia presencia. Pero ¿es posible equilibrar el poder y la ética? Esta pregunta ha atormentado a los pensadores maquiavélicos durante siglos. La respuesta reside en el propósito. Un estratega no es un villano, sino un realista. La crueldad injustificada destruye, y la ingenuidad mata. El equilibrio reside en usar la astucia como herramienta de defensa y liderazgo, no como arma de destrucción. Maquiavelo dijo que
Un príncipe sabio no siempre debe ser virtuoso, sino siempre parecerlo. Esta distinción distingue al superviviente de la víctima. Observó que no son quienes cometen errores los que perecen, sino quienes los cometen públicamente. Un estratega comete errores en silencio, los corrige discretamente y actúa con serenidad. Esta es la ley que rige el poder en todos los niveles. En la política, los negocios y las relaciones, quienes mantienen el control emocional, incluso después de un error, recuperan el control de la narrativa. No es el fracaso lo que destruye, sino su exposición. Un estudio del Instituto de Psicología de Stanford muestra que la mente humana tiene un 60% más de probabilidades de confiar en las personas que demuestran previsibilidad emocional que en las que son altamente empáticas. Esto demuestra que la coherencia es más fuerte que la emoción. Maquiavelo lo comprendió intuitivamente. Las emociones triunfan, pero la coherencia prevalece. Y aquí viene un descubrimiento que analizaría con gusto en el mundo moderno. Las redes sociales crearon la ilusión de que todos podían ejercer el poder, pero el efecto real fue exactamente el contrario. Un exceso de atención hizo a las personas más vulnerables, predecibles y fácilmente manipulables. Lo que antes era privilegio de los príncipes, el control sobre su propia imagen, se ha convertido en una trampa colectiva. Miles de personas someten diariamente sus intenciones, estados de ánimo y estrategias a algoritmos. Maquiavelo habría considerado esta la forma más perfecta de vigilancia voluntaria jamás inventada. Creía que el poder es una danza entre lo visible y lo invisible. Mostrar demasiado es ser débil. Ocultarlo todo es desconfiar. El secreto reside en ofrecer lo suficiente para provocar un movimiento. Este es el arte de influir sin aparentar. El estratega moderno no necesita controlar a las personas directamente. Controla el entorno, crea el contexto, marca el tono e implementa ideas. Y así es como toma decisiones importantes sin ser notado. Un ejemplo práctico de esto es el marketing político moderno. Las campañas electorales exitosas rara vez hablan de propuestas, hablan de emociones. Venden seguridad, miedo o esperanza. Manipulan percepciones, no hechos. Lo mismo ocurre en el ámbito laboral, donde los profesionales que comprenden el clima emocional de un grupo ejercen más poder que quienes solo comprenden aspectos técnicos. La psicología es la nueva política, y hoy en día se estudiaría más a Maquiavelo en los departamentos de recursos humanos que en ciencias políticas. Pero no se trata solo de manipulación, también hay sabiduría en este juego. Cuando empiezas a comprender la mecánica del comportamiento humano, algo cambia. Dejas de reaccionar y empiezas a elegir. Dejas de culpar a los demás y empiezas a anticipar. Y esto crea una calma que parece sobrenatural, la misma calma que reyes y generales fingían ante el caos. El miedo no desaparece, se convierte en una herramienta. Aquí hay una estadística curiosa. Según Gallup, el 74% de las personas toman decisiones importantes basándose más en la emoción que en la lógica. Esto significa que quienes comprenden las emociones de los demás tienen una ventaja casi injusta. Es precisamente esta ventaja la que Maquiavelo consideraba la esencia del poder. No se trata de dominar los cuerpos, sino de dominar las interpretaciones. Lo que haces es menos importante que lo que los demás perciben como tus acciones. Aplicar este principio a las relaciones es sencillo pero efectivo. Cuando alguien te ataque, no respondas con una reacción defensiva. Espera. Observa cómo crece la incomodidad. El silencio refleja la culpa. Cuando alguien intente manipularte, no reveles sus intenciones. Hazle creer que no te has dado cuenta. Cuando se relaje, actúa, porque un golpe de verdad no es el que duele, sino el que desarma. Maquiavelo decía que las personas son ciegas hasta que perciben el peligro. Un estratega aprovecha esto para actuar cuando todos los demás están distraídos. Es paciente como una sombra, y esta paciencia no es cobardía, sino cálculo. La diferencia entre la debilidad y la sabiduría es el momento oportuno. La debilidad espera al miedo. La sabiduría espera a la precisión. En última instancia, todo se reduce a la percepción humana. Percepción de expresiones, entonaciones,
posturas, reacciones. El cuerpo habla antes que la mente, y quienes aprenden a descifrarlo dan un paso adelante. La neurociencia lo confirma. El 93% de la comunicación es no verbal. Maquiavelo, incluso sin tecnología, lo sabía. Por eso enseñó: la mirada es el espejo de la intención. Ahora piénsalo. ¿Cuántas veces te han leído antes de actuar? ¿Cuántas veces te han traicionado tus emociones? ¿Cuántas veces alguien más te ha conocido más que tú? Estas preguntas no son juicios, sino invitaciones, porque el poder comienza precisamente en este momento, el momento en que eliges observar, en lugar de reaccionar. Maquiavelo decía que un príncipe sabio debe parecer accesible pero impenetrable. Debe inspirar confianza pero guardar secretos. Debe escucharlo todo pero revelar poco. Esta es la ecuación del dominio. Quienes lo ejercen no necesitan recurrir a la fuerza bruta, pues ya se han vuelto poderosos. Y quizás esta sea la principal lección de esta sección. El poder no es algo que se impone, sino algo que se permite que otros sientan. No es externo, sino psicológico. Es la capacidad de estar siempre un paso por delante. Y cuando eso sucede, la realidad deja de ser una amenaza y se convierte en una herramienta. Pero el juego aún no ha terminado. Llega un momento en que la astucia deja de ser un arma defensiva para convertirse en ofensiva. Maquiavelo lo llamó la arquitectura de la dominación, el momento en que dejas de reaccionar ante el campo de juego y comienzas a construirlo. Esta es la transición de jugador a creador, y eso es exactamente lo que sucede después. En la siguiente sección, consideraremos qué sucede cuando un estratega decide actuar, no para defender, sino para conquistar. Porque comprender el poder es el primer paso, moldearlo es el segundo. Maquiavelo decía que el poder es como el fuego. Si no lo alimentas, se extingue. Pero si le das demasiada rienda suelta, te consumirá. Hasta ahora, has aprendido a ver el tablero, controlar el silencio y manipular la percepción. Pero ahora llega el momento más delicado: la acción. La acción es el campo donde el estratega deja de reaccionar ante los demás y comienza a forjar el destino. Y es en este momento donde comienza el verdadero riesgo, porque el error ya no reside en ser engañado, sino en actuar demasiado pronto o bajo la influencia de emociones demasiado fuertes. La diferencia entre una persona prudente y una impulsiva no es un plan, sino un ritmo. El tiempo es la frontera entre el dominio y el colapso. Maquiavelo creía que el poder se construye en niveles. El primero es el autocontrol, el segundo es la percepción y el tercero es la ejecución. Pero la ejecución requiere algo que pocos poseen: una valentía fría. Esta no es la valentía de un héroe que grita, sino la valentía de un cirujano que corta. Es la valentía que actúa sin derramar sangre. Decía que los hombres dudan cuando deben herir y hieren cuando deben esperar. Y son precisamente estas vacilaciones las que destruyen imperios. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad perfecta, pero has dudado? ¿Cuántas veces has permitido que el miedo al fracaso o a la decepción te impida dar el paso correcto? El momento de atacar rara vez es el más oportuno, y es precisamente por eso que pocos llegan a la cima. La acción estratégica no se trata de prisa, sino de precisión. Y esto es lo que distingue al manipulador promedio del estratega consumado. El manipulador actúa por ego, queriendo demostrar su punto de vista. El estratega actúa por necesidad, buscando resultados. Saben que la prisa es el lenguaje de la incertidumbre, mientras que la calma es el lenguaje de la fuerza. Los grandes líderes, los grandes negociadores, los grandes conquistadores, todos tienen algo en común: parecen lentos, pero siempre van un paso por delante. Maquiavelo describió esta cualidad como el arte de moverse en silencio pero golpear con fuerza. He aquí una curiosa historia que ilustra esto. Durante el reinado de Fernando II de España, uno de sus ministros fue acusado de conspirar contra el trono. Todos esperaban que el rey lo castigara de inmediato, pero Fernando, que había estudiado a Maquiavelo, no reaccionó. Continuó tratándolo con respeto, incluso asignándole más responsabilidades. 2 meses después, el ministro cometió un grave error político y el rey tomó medidas.
Cuando finalmente lo castigó, pareció inevitable e incluso justo. Fernando sabía que un castigo demasiado precipitado lo convertiría en un tirano. Esperar el momento oportuno lo transformaría en un sabio. El poder es, ante todo, el dominio sobre las manifestaciones del tiempo. Este principio se aplica a todo, en el trabajo, en la vida personal, en las negociaciones, en las relaciones de poder. Hay un momento oportuno para cada movimiento, y quienes lo dominan parecen magos, pero no hay magia en ello. Es observación. La paciencia del estratega es la máscara de la eficacia. Observa patrones de comportamiento, identifica situaciones recurrentes y actúa cuando los demás son vulnerables. Esta precisión es lo que los antiguos llamaban virtud, la capacidad de actuar en el preciso instante en que se desata el caos. Pero Maquiavelo también advirtió: ningún poder es estable a menos que esté respaldado por la influencia. El dominio comienza en la mente de los demás. La ejecución no es solo física, sino también psicológica. Un verdadero estratega no impone, lidera, siembra ideas como semillas y espera a que crezcan en la mente de los demás, hasta que crean que le pertenecen. Así es como se gobierna sin mandar, se domina sin dominar. Así es como se gana sin guerra. Hoy en día, a esto lo llamamos influencia, pero Maquiavelo lo llamó la ingeniería de la voluntad. Observó que las personas rara vez toman decisiones basadas en la lógica, las toman emocionalmente y luego las justifican. Esto significa que el poder reside en quienes comprenden cómo quieren sentirse los demás. Un líder, comunicador o negociador que aprende a conectar con los deseos, miedos y vanidades de las personas puede guiarlas sin resistencia. El secreto no está en obligar a los demás a actuar, sino en despertar su deseo de actuar. Esto es lo que Maquiavelo llamó poder invisible, la manipulación de las intenciones. Un ejemplo moderno de esto se puede observar en experimentos sociales. En un estudio de la Universidad de Yale, se obligó a personas a seguir órdenes absurdas simplemente porque creían que las autoridades sabían lo que hacían. Esto demuestra que el poder más fuerte es simbólico. No hay que temer a la violencia, basta con ser percibido como inevitable. Maquiavelo dijo una vez: quien controla la percepción del poder no necesita demostrarlo. Por lo tanto, un estratega se centra en crear una imagen duradera en lugar de imponerla directamente. El poder simbólico es un escudo, pero hay algo más complejo y más peligroso que controlar la percepción, controlar el contexto. Maquiavelo enseñó que si el tablero no es favorable para tus piezas, necesitas cambiar las reglas. Ese es el verdadero juego ofensivo. No luchar contra el enemigo, sino cambiar el terreno por el que se mueve. Esto es precisamente lo que han hecho los grandes estrategas a lo largo de la historia. Napoleón replanteó los mapas. Lincoln replanteó los valores. Steve Jobs replanteó los deseos. Todos se guiaban por el mismo principio. Cuando el contexto es tuyo, incluso los errores te benefician. Puedes aplicar esto a diario. Cuando una conversación parezca desfavorable, redirige la conversación hacia tus fortalezas. Cuando alguien intente atacarte emocionalmente, cambia tu tono a uno racional. Cuando la situación parezca hostil, hazla ambigua. Un estratega nunca juega del lado del enemigo. Crea el suyo propio y obliga a otros a seguir su ejemplo. Esta habilidad es la base de la acción maquiavélica, transformar la vulnerabilidad en estructura. Pero quizás la técnica más enigmática de todas es el uso del rumor. Maquiavelo consideraba el rumor una fuerza política autónoma. Un rumor bien colocado podía destruir reputaciones, quebrantar alianzas y alterar el destino de ciudades enteras. Observó esto en la corte florentina, donde un simple comentario, transmitido de boca en boca, bastaba para destruir la imagen de un gobernante. Los rumores son una fuerza sin dueño, se propagan solos y se multiplican. En el mundo moderno este poder ha aumentado. Un tuit, un vídeo, una frase sacada de contexto, y una reputación entera desaparece en cuestión de horas. Sin embargo, un estratega sabe cómo usar los rumores no como un arma directa, sino como una táctica de distracción. Permite que el mundo se sumerja en mentiras mientras él trabaja en silencio con la verdad.
Maquiavelo creía que el verdadero dominio se alcanza cuando el oponente actúa creyéndose libre. A esto lo llamaba el coro invisible, alguien que controla el caos desde dentro, sin necesidad de controlarlo. Este es el nivel más alto de astucia. El manipulador promedio intenta anticipar las acciones del otro. El maquiavélico maduro moldea el entorno de tal manera que cualquier decisión del otro lo lleve al mismo destino. Es como un laberinto con una sola salida. La diferencia es que el otro cree haber elegido el camino, pero hay un detalle que humaniza todo esto. Maquiavelo sabía que la astucia no es un escudo confiable. El poder, por grande que sea, es temporal. Un estratega que no cambia sus métodos se convierte en su víctima. Esto es precisamente lo que le ocurrió a César Borgia, el príncipe que inspiró muchas de las obras de Maquiavelo. Inteligente, ambicioso, despiadado, parecía invencible, hasta que confió demasiado en su propia imagen de invulnerabilidad. Un ataque sorpresa, una enfermedad repentina, y todo el imperio se derrumbó. Maquiavelo aprendió de esto que el exceso de confianza es una trampa tan mortal como la ingenuidad. La sabiduría reside en ser consejero, no maestro. Es este equilibrio lo que distingue a un estratega sensato de un manipulador autodestructivo. El poder requiere pausas, mientras que un estratega requiere claridad. Por eso, para Maquiavelo, la virtud de un líder residía no solo en la capacidad de dominar, sino también en la de replegarse. Sabía que el control absoluto es inestable. El poder firme es algo que se renueva, y esto requiere una inteligencia que trasciende la razón, una profunda percepción emocional. Hay un hecho interesante en la neurociencia moderna que confirma lo que Maquiavelo comprendió intuitivamente hace 500 años. El cerebro humano solo toma decisiones complejas cuando se siente emocionalmente seguro. Esto significa que el poder no es solo dominio racional, sino también el dominio de las vibraciones. Quienes logran crear un ambiente de calma, incluso en situaciones tensas, inspiran estabilidad en los demás, lo que se traduce en obediencia. Por eso los grandes líderes hablan poco, se mueven despacio e irradian calma, no porque sean fríos, sino porque han aprendido que el cuerpo habla más que las palabras. Es en este momento que la acción se convierte en arte. Cada movimiento, cada reacción, cada pausa se convierte en parte deliberada de una composición mayor. El estratega empieza a ver patrones donde antes reinaba el caos. Comprende que no necesita ganar todas las batallas, solo aquellas que definen el panorama. Comprende que no todas las derrotas son reales, algunas son meras distracciones. Y, sobre todo, comprende que la verdadera fuerza reside en el silencio. En el mundo moderno, las tácticas maquiavélicas son aún más sutiles. No se trata de guerra, sino de influencia. Las batallas son psicológicas, las armas son percepciones y las victorias son interpretaciones. Influencers digitales, políticos y empresarios siguen el mismo principio ancestral: crear una imagen, sembrar la duda, controlar la narrativa. Pero la diferencia entre un estratega consciente y un oportunista reside en su determinación. Maquiavelo nunca predicó el caos por el caos mismo, predicó el dominio de la realidad como forma de libertad. Y quizás esta sea la lección más importante de esta sección. La acción no es solo movimiento. La acción moldea. Es crear consecuencias intencionales, mientras otros reaccionan a los impulsos. El poder no reside en el resultado, sino en la planificación del proceso. Y cuando un estratega comprende esto, el juego cambia para siempre. Deja de seguir las reglas y empieza a escribirlas. Pero todo poder debe ser puesto a prueba. Maquiavelo sabía que la cumbre de la astucia reside en derrotar no a un enemigo externo, sino a uno interno, el propio ego. Y es aquí donde el camino del estratega alcanza su fase más peligrosa. Quien controla demasiado el mundo se arriesga a perder el control de sí mismo. La siguiente y última etapa es la confrontación final, el precio de la claridad. Es entonces cuando el estratega se da cuenta de que, al dominar a los demás, debe aprender a no dejarse consumir por su propio dominio, porque la conquista más difícil no es la del poder, sino la de uno mismo. Maquiavelo decía que el poder es un espejo. Refleja lo más profundo de una persona,
sus ambiciones, miedos, necesidades y el eterno deseo de sentirse dueño de su destino. Hemos llegado a la etapa final de este viaje, y no es solo cuestión de estrategia, es cuestión de conciencia. Al fin y al cabo, el poder sin conciencia destruye, y la conciencia sin poder paraliza. La verdadera maestría reside en encontrar el equilibrio perfecto entre ambos. Equilibrio entre la razón y el instinto, entre el cálculo y la emoción, entre una mirada fría y un corazón que aún siente. Todo lo que has oído hasta ahora, sobre el silencio, la percepción, la influencia y la acción, se reduce a un solo objetivo: la autonomía. Una persona que depende del azar, de las opiniones o de la aprobación de los demás, vive en esclavitud, incluso creyendo en su propia libertad. Maquiavelo comprendió que el poder no nace en los tribunales ni en las corporaciones, sino en la mente. El primer territorio que se controla es el interno. Es allí donde nacen las guerras invisibles que determinan a todas las demás. La lucha entre el impulso y la paciencia, entre la ira y la estrategia, entre la prisa y el cálculo. Lo que conquistas en tu interior, ningún enemigo externo puede conquistarlo. Un error común es pensar que la astucia solo aplica a los demás, que es una herramienta de manipulación. Pero Maquiavelo lo veía de otra manera. Creía que la astucia es una forma de educación emocional. Aprender a vivir con el mundo tal como es, no como te gustaría que fuera, es el acto más elevado de madurez. La astucia es comprender la naturaleza humana sin odio, solo con claridad. Significa observar el juego y no resentirse de su existencia. Significa aprender a jugar mejor. Y quizás este sea el momento más crucial de todos, el momento de convertir la comprensión en práctica. Después de todo, el conocimiento es fácil, la aplicación requiere disciplina. El poder se construye con la rutina. Es en la vida cotidiana donde nace un estratega, en conversaciones que antes eran impulsivas, pero ahora son mesuradas, en las pausas antes de las respuestas, en el silencio que reemplaza las explicaciones innecesarias, en decisiones que dejan de ser emocionales para convertirse en calculadas. Maquiavelo creía que la repetición moldea la razón más que la teoría, y tu práctica diaria es el campo de batalla donde se produce la transformación. Si realmente quieres internalizar lo aprendido, el primer paso es la maestría interior. Esto implica 3 cosas: autoobservación, autocontrol y adaptación. Obsérvate. Observa tus reacciones automáticas. ¿Con qué frecuencia hablas simplemente para llenar el silencio? ¿Con qué frecuencia te apresuras a demostrar algo? ¿Con qué frecuencia el miedo te obliga a dar demasiadas explicaciones? Conténtate. Suprime el impulso de responder, justificar o reaccionar. Espera. Respira. El silencio en este momento no está vacío. Es una carga de energía. Y luego, adáptate. Actúa conscientemente. Cada gesto, cada palabra debe tener una razón. Esta tríada, observación, autocontrol y adaptación, es el primer ejercicio práctico de astucia. El segundo paso es el control externo. Comienza a observar con neutralidad el comportamiento de las personas. Observa lo que realmente quieren, no lo que dicen. Presta atención a sus palabras, pero también a las pausas. Observa quién habla constantemente de sí mismo y quién sabe escuchar, quién busca el control y quién se deja llevar por la vanidad. Este tipo de lectura convierte el mundo en un mapa. De repente, todo lo que antes parecía un caos cobra sentido. Un estratega no juzga, sino que interpreta. Y esta lectura silenciosa te permite elegir los caminos correctos y evitar malgastar energía. El tercer paso es la maestría simbólica. La forma en que te perciben determina tus capacidades. Cultiva tu imagen no como vanidad, sino como una herramienta. Demuestra firmeza sin arrogancia, compasión sin sumisión y confianza sin excesos. Aprende a encontrar el equilibrio entre la presencia y el misterio. La gente valora lo que no comprende del todo. No des demasiadas explicaciones. No te exhibas. La energía del poder se potencia con la ambigüedad. Maquiavelo creía que la verdadera influencia no se gana, sino que se forja desde dentro. Por eso dijo: un príncipe sabio debe parecer virtuoso, incluso cuando no puede serlo. En otras palabras, el mundo no necesita ver sus intenciones,
solo sus resultados. El poder silencioso es lo que queda cuando cesan las palabras. Pero hay algo más allá de la táctica: el propósito. Aquí es donde muchos se pierden. ¿Qué haces con este poder una vez obtenido? ¿Lo usarás para dominar o para crear? ¿Para manipular o para comprender? ¿Para infundir miedo o para imponer respeto? La sabiduría de Maquiavelo no se trataba solo de ganar, sino de mantenerse íntegro mientras se gana. Un verdadero estratega no necesita destruir a otro para ganar, simplemente reorganiza el campo de juego para que cada uno juegue con su propia lógica. El poder sin ética se convierte en veneno. La ética sin poder se convierte en debilidad. La armonía reside en usar la astucia al servicio de la claridad, no del ego. En cada etapa de la vida, te enfrentas a un nuevo espejo. Un jefe difícil, una pareja emocionalmente inestable, un amigo manipulador, un entorno competitivo. Estas son pruebas, no castigos. Son una prueba de tu capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos. Maquiavelo diría que el mundo es un campo de entrenamiento para quienes lo miran a los ojos. Y cuanto más consciente seas de ti mismo, menos podrán hacerte daño los demás. Porque la verdadera fuerza reside en no dejarse influenciar por fuerzas externas. Ahora imagina el impacto de una vida así. Una vida consciente, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Imagina hablar menos y escuchar más, actuar menos e influir más, ser menos superficial y más profundo. Esta es la diferencia entre una persona común y un estratega. Una persona común busca la aprobación. Un estratega se esfuerza por la eficacia. Una persona común busca la comprensión. Un estratega aprende a ser recordado. Y esto no es frialdad, sino enfoque. Pero este camino no es fácil. Requiere paciencia, persistencia y, sobre todo, autoconocimiento. Requiere reconocer las propias máscaras, las propias debilidades y el deseo oculto de poder. Maquiavelo decía que quienes no logran dominar sus deseos siempre estarán a merced de los deseos ajenos. Por lo tanto, el poder empieza donde termina el deseo, cuando ya no necesitas aplausos, sino solo dirección. Para poner esto en práctica, crea lo que yo llamo un ritual de recalibración. Cada noche, antes de acostarte, hazte 3 preguntas. 1. ¿Qué noté hoy que nadie más notó? 2. ¿Qué emoción casi me abrumó y cómo la contuve? 3. ¿Qué decisión tomé intencionalmente y no reflexivamente? Estas 3 preguntas reprograman tu cerebro para el pensamiento estratégico, transforman la astucia en hábito y la atención plena en instinto. Con el tiempo, dejarás de pensar como un estratega y empezarás a vivir como un estratega. Y finalmente, recuerda lo que escribió Maquiavelo tras años de exilio y soledad. No hay poder tan grande como el de una mente incorrupta. Esta es la verdadera victoria. Mantener la claridad mental incluso cuando el mundo te tienta a caer. Cuando comprendes esto, el poder deja de ser un arma y se convierte en una armadura. No reaccionas, sino que lideras. No buscas respeto, sino que lo encarnas. Y en ese momento ya nadie te controla. El poder, en esencia, no consiste en dominar a los demás. Se trata de ganarse el derecho a vivir a tu propio ritmo, a pensar con libertad, a tomar decisiones sin culpa. Se trata de observar el caos y darte cuenta de que ya no te asusta porque has aprendido a interpretarlo. La claridad no es una carga, es un privilegio. Y el precio de ver el mundo como realmente es infinitamente mayor que la comodidad de vivir a ciegas. Ahora te toca a ti. No basta con admirar una estrategia, necesitas vivirla. Aplica lo aprendido a las pequeñas cosas, el tono con el que respondes, la forma en que observas, las decisiones que pospones y las palabras que eliges. La fuerza no proviene de un solo momento de gloria, sino de la suma de pequeñas pero sabias decisiones tomadas cada día. Y si este video ha despertado algo en ti, una nueva perspectiva, una sensación de incomodidad, una chispa de claridad, llévalo contigo. Reflexiona sobre cada concepto, pero sobre todo, practica. Porque el mundo pertenece a quienes actúan, y la acción consciente es el acto de poder más elevado disponible para la humanidad. Si este contenido te inspiró a pensar de forma diferente, dale a me gusta
para que más personas puedan encontrarlo. Suscríbete al canal para seguir los próximos capítulos de este viaje de inteligencia, poder y claridad, y comparte en los comentarios, incluso de forma anónima, cómo te conectaron estas enseñanzas. Las reflexiones que comiences ahora pueden ser el comienzo de una nueva versión de ti, más clara, más tranquila, y lo más importante, menos susceptible a la manipulación.